Buenos días, mi hermano. En esta hora quiero darte un mensaje. Este mensaje es para aquellas personas que conocieron o conocen del Señor, pero tal vez por una prueba o dificultad se apartaron de Él. Quiero tocarles la vida del apóstol Pedro, ese gran hombre de Dios, el cual fue un gran instrumento. En la Biblia, en el libro de Lucas, del capítulo 5, desde el versículo 1 al 10, ahí nos habla la manera en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, llamó a Pedro, le hizo el llamado. Podemos ver que el Señor Jesús se acercó al mar, vio las barcas, los vio pescando y le dijo que tire las redes para el otro lado. Y ahí cuando ellos hicieron caso, pudieron ver el milagro que el Señor Jesús había hecho. Se llenaron sus redes. Y en ese mismo momento Jesús le dijo a Pedro: ahora serás pescador de hombres. De ahí es donde su ministerio de Pedro empezó. Estuvo siempre acompañándolo a Jesús, observando los milagros que hacía y viendo ese hombre de oración que era Jesús, ese hombre de milagros. Él pudo darse cuenta del poder que tenía Jesús. Pero el libro de Mateo, el capítulo 26, versículo 33, ahí nos habla cómo estaban cenando los discípulos junto con Jesús, y estaba hablando Jesús de alguien que lo iba a traicionar, y Pedro le comenta a Jesús: yo hasta daría mi vida por ti. Pero Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar, y por eso le dijo: Pedro, tú me negarás 3 veces. Ahí Jesús no le está diciendo: prométeme que no me negarás, prométeme que harás lo posible para estar a mi lado. Jesús le dijo: me negarás 3 veces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús, que Dios, nuestro Padre Celestial, ya sabe las veces que vamos a fallarle, ya sabe las veces que por más que intentemos, por más que le prometamos muchas cosas, vamos a fallar, porque somos de carne y hueso, somos seres humanos imperfectos, que con nuestras fuerzas no podremos cumplir las promesas que le hacemos, salvo que nuestro Señor nos ayude a hacerlo. Para ello tenemos que pedirle fortaleza y tener una vida dedicada en oración, para que Dios nos ayude a cumplir las promesas que Él quisiera que cumplamos. Continúo. Y una vez que Jesús le dice a Pedro que Él lo negará 3 veces, Pedro se molestó, se indignó, pero al poco tiempo podemos ver lo que sigue en la historia, que lo apresaron a Jesús, y justo en el momento en que lo azotan, justo en ese momento lo intentan o están por reconocer a Pedro, que vemos en el libro de Lucas, el capítulo 22, versículo 54, que lo reconocen, le dicen: ¿tú no eres uno de ellos? Y ahí Pedro empieza a negar a Jesús. Lo niega 3 veces, tal y como el Señor se lo había dicho. Al momento que cantó el gallo, Pedro pudo ver el rostro de Jesús lleno de dolor, sufrimiento, pero en esa mirada no lo estaba juzgando a Pedro, solamente estaba que le decía: ¿vistes que también ibas a fallar?
pero para que Pedro se dé cuenta de que nadie es perfecto. Y Pedro, en lugar de tomar el arrepentimiento y seguir el camino que Jesús le había encomendado, ¿qué hizo? Volvió a pescar. Se echó a llorar y fue nuevamente a pescar. ¿A qué se refiere con eso? Cuando uno le falla a Dios, cuando uno a veces promete cosas con sus propias fuerzas y cae fallándole a Dios, muchas veces uno se siente decepcionado, muchas veces uno se siente que no puede más y se siente avergonzado ante los ojos de Dios. Pero ¿por qué le pasó eso a Pedro? Porque Pedro se dejó llevar por la emoción, porque Pedro se dejó llevar por sus propias fuerzas y pensó que él solo iba a poder cumplir con esa promesa al Señor Jesús. Pero con eso le sirvió de lección para darse cuenta que no pudo por sus propias fuerzas, salvo que nuestro Señor nos ayude a hacerlo. Y lo que más podemos ver es que Jesús, a pesar que nosotros le fallamos, a pesar que nosotros muchas veces le damos la espalda, su amor, su misericordia son nuevas cada mañana. ¿O es acaso que tú, tal vez que eres padre o madre, tu hijo si se porta mal, deja de ser tu hijo, dejas de amarlo? Igualmente es nuestro Señor, igualmente es nuestro Dios todopoderoso que tenemos. Nosotros seguimos siendo sus hijos y Él no nos ama más, no nos ama menos cuando nos portamos mal. Él nos ama igual como la primera vez que lo reconocimos. Por eso el Señor Jesús, después de haber resucitado de la muerte, fue en busca de Pedro. Y es algo muy, pero muy curioso y sorprendente. ¿Saben por qué? Porque Jesús, de la misma manera que hizo el llamado a Pedro, de esa misma manera pudo volverlo a llamar. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 21, de 1 para adelante. Ahí vemos que Jesús nuevamente va a buscarlo a Pedro a la barca y lo encuentra a Pedro pescando. ¿A qué podemos representar la pesca en ese momento? Es el lugar donde uno, cuando conoce a Jesús, cuando Jesús te llama por primera vez, decides dejarlo. Podemos representarlo como el mundo, podemos representarlo como cosas que tú hacías antes de conocer a Dios. Pedro le había fallado a Jesús y su decepción, su fracaso pudo más que el amor que él sentía por Jesús, y regresó a hacer las cosas que él ya había renunciado a hacer por el Señor. Pero Jesús en su infinito amor fue y lo volvió a buscar, y de la misma manera lo volvió a llamar, haciendo el mismo milagro. Y mientras él pescaba con otros, se puso a preparar pescado, una pequeña fogata, y tenía pan. Y en eso lo llama a Pedro con su primer nombre, Simón. ¿Por qué lo llama con el primer nombre y no lo llama con Pedro? Si él mismo, nuestro Señor Jesucristo, fue el mismo que le cambió el nombre a Simón. Le puso Pedro, Petra, que significa sobre esta piedra pondré mi iglesia. Pero ¿por qué le cambió y por qué lo llamó nuevamente con el nombre de Simón? ¿Por qué? Porque cuando uno siente el llamado, cuando Dios te llama por primera vez, Dios te cambia el nombre, eres una persona nueva, pero tú hacia Él te diriges en la intimidad, siendo el mismo tu esencia. De igual manera, cuando tú estás en tu casa, en tu familia, no te llaman como te llaman otras personas, te llaman como te llama la familia que te ama, la familia que te ve desde pequeño, la familia que te crió. Por eso es que Jesús
lo llama como Simón, para hacerle sentir que de la misma manera que lo llamó la primera vez, lo está llamando con ese mismo amor, con esa misma ternura, con esa misma pasión. Lo vuelve a llamar con el mismo nombre, Simón. Y todavía le pregunta, ¿aún me amas? ¿Me amas más que a estos? Y Simón le dice, Señor, tú sabes que sí. Entonces apacienta mis ovejas, dice Jesús. Y le vuelve a preguntar, Simón, ¿me amas? Y Simón le contesta, Señor, tú sabes que sí, tú todo lo sabes. Y nuevamente le dice, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le vuelve a preguntar, Simón, ¿me amas? Y Pedro tuvo miedo, pensando de que tal vez Jesús le iba a decir, ¿por qué me negaste? ¿Por qué me diste la espalda? ¿Por qué me traicionaste? Pero no. Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Entonces Simón, apacienta mis ovejas. ¿Qué te trato de decir con esto, hermano? Que no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos alguna vez fallamos a Dios. Todos alguna vez vamos a caer, vamos a fallar. Pero aún así el Señor nos ama con su misericordia. Recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. En esta hora te insto, te animo a que te levantes, así con el mismo amor, con la misma pasión que Dios te llamó la primera vez, te está llamando en esta hora. No permitas que el remordimiento, no permitas que el fracaso tape ese corazón o endurezca nuevamente tu corazón en el cual el Señor ya ingresó una vez. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. En estos tiempos el Señor te está diciendo, ¿me amas? Solo tú tienes la respuesta. Si lo amas aún, levántate, porque hay mucho que hacer en la obra. Levántate, hay muchas personas que están yéndose de este mundo sin conocer a Dios. Hay muchas personas que están perdiéndose y van camino al abismo. Mi hermano, ¿lo amas? Respóndete tú mismo. Entra en intimidad con el Señor, pídele perdón, levántate, cierra los ojos y siente la voz de Dios que te dice, ¿me amas aún? Levántate, sigue adelante. Hay muchas personas que esperan conocer a Dios por medio de tu boca. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para tu vida y puedas tomarla para ponerla en práctica. Levántate, que hay muchos esperando que tú seas usado por Dios para conocerlo. Que Dios te bendiga. Bendiciones.